Niña regala a su maestra una pulsera hecha a mano. Años después, la maestra la reconoce en un lugar improbable. El estridente sonido de las sirenas desgarró el aire nocturno de la cárcel de mujeres de Bogotá. Esperanza Gutiérrez, de 23 años, se acurrucó en el estrecho armario de suministros, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que la delatara. Sus manos temblaban mientras sostenía una carta manchada de sangre, el papel arrugado por el sudor de sus palmas. «Dios mío, ¿qué he hecho?», susurró, las lágrimas amenazando con caer de sus ojos oscuros y cansados. El caos reinaba en los pasillos, gritos de guardias, el eco de botas corriendo sobre el concreto y el inconfundible sonido metálico de las celdas cerrándose. Esperanza cerró los ojos tratando de bloquear el ruido, de escapar de la realidad que la rodeaba. En ese momento de oscuridad, un recuerdo lejano y luminoso emergió en su mente. 15 años atrás, en una modesta escuela de Medellín, una Esperanza de 8 años, con 2 trenzas y un uniforme desgastado pero impecable, se acercaba tímidamente al escritorio de su maestra favorita, doña Carmen. «Profes», dijo la pequeña Esperanza, su voz apenas un susurro. «Le hice algo». Doña Carmen, una mujer de cabello entrecano y ojos amables, se inclinó con una sonrisa. «¿Qué me traes, mi niña?». Con manos temblorosas, Esperanza le entregó una pulsera colorida, tejida con lana y adornada con cuentas de semillas. «La hice para usted porque usted me hace sentir que puedo ser alguien». Los ojos de doña Carmen se humedecieron mientras tomaba el regalo. «Esperanza, mi cielo, tú ya eres alguien muy especial». El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Esperanza de vuelta en la oscuridad del armario, el contraste entre su pasado lleno de esperanza y su presente desolador más doloroso que nunca. De repente la puerta del armario se abrió de golpe. Esperanza ahogó un grito, preparándose para lo peor. «¡Aquí está!», gritó una voz ronca. Una mano fuerte la agarró del brazo, sacándola bruscamente de su escondite. La luz fluorescente del pasillo la cegó momentáneamente. «Gutiérrez, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», ladró el guardia, su aliento caliente en la cara de Esperanza. Antes de que pudiera responder, una voz familiar y autoritaria resonó en el pasillo. «¿Qué está pasando aquí?». Esperanza parpadeó, enfocando su vista en la figura que se acercaba. Su corazón dio un vuelco. Allí, de pie con una expresión de preocupación y confusión, estaba doña Carmen, 15 años mayor, con más arrugas y canas, pero inconfundiblemente ella. «Soy Carmen Rodríguez, la nueva asistente social», dijo la mujer, su voz firme pero amable. «Acabo de llegar y me dijeron que había una situación aquí». El guardia aflojó su agarre sobre Esperanza. «Esta interna estaba escondida en el armario de suministros durante el recuento. Tendrá que pasar la noche en aislamiento». Doña Carmen miró a Esperanza, sus ojos escudriñando el rostro demacrado de la joven. Por un momento, un destello de reconocimiento pareció cruzar su mirada, pero se desvaneció rápidamente. «Yo me encargaré de esto», dijo doña Carmen con firmeza. «La llevaré a su celda y hablaré con ella». El guardia dudó por un momento, pero finalmente asintió y se alejó murmurando algo sobre el papeleo. Esperanza, todavía aturdida por el giro de los acontecimientos, se quedó inmóvil, la carta ensangrentada arrugada en su puño. Doña Carmen se acercó, colocando una mano gentil sobre su hombro. «Vamos, mi niña», dijo suavemente, sin saber cuán familiares sonaban esas palabras para Esperanza. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras caminaban por el pasillo, Esperanza luchaba contra el impulso de echarse a llorar, de confesarlo todo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la niña que una vez soñó con ser maestra como doña Carmen había terminado aquí, en este infierno de concreto y metal? La respuesta yacía en parte en la carta que aún aferraba, un recordatorio tangible de las decisiones que la habían llevado a este momento. Decisiones nacidas de la desesperación, el amor equivocado y la cruda realidad de crecer en un mundo que parecía conspirar contra sus sueños. Doña Carmen la guió hacia su celda, cerrando la puerta tras ellas para darles privacidad. Se sentó en la cama estrecha, indicando a Esperanza que hiciera lo mismo. «Ahora»,
dijo doña Carmen, su voz mezclando autoridad y compasión. ¿Por qué no me cuentas qué está pasando realmente? Esperanza levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de la mujer que una vez representó todo lo que aspiraba a ser. En ese momento, algo dentro de ella se quebró. Yo no sé por dónde empezar, susurró Esperanza, su voz quebrándose. Doña Carmen tomó las manos temblorosas de Esperanza entre las suyas, notando por primera vez la carta arrugada. Sus ojos se abrieron con preocupación al ver las manchas de sangre. Empieza por el principio, mi niña, dijo suavemente. Estoy aquí para escucharte. Esperanza tomó una respiración profunda, preparándose para desenredar la compleja red de eventos que la habían llevado a este momento. Mientras comenzaba a hablar, la familiar calidez de las manos de doña Carmen sobre las suyas le dio un atisbo de algo que había perdido hace mucho tiempo. Esperanza. Afuera, la noche bogotana envolvía la prisión en sombras, pero dentro de esa pequeña celda, una luz tenue comenzaba a brillar. Una luz que prometía, contra todo pronóstico, la posibilidad de redención y un nuevo comienzo. El amanecer se filtraba tímidamente a través de las rejas de la ventana cuando doña Carmen entró en la oficina del director de la prisión. El coronel Vargas, un hombre corpulento con un bigote bien recortado, la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Rodríguez», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Bienvenida a nuestro establecimiento. Espero que su primera noche haya sido instructiva». Carmen se sentó, su postura erguida contrastando con la atmósfera opresiva de la oficina. «Coronel, vengo a proponerle algo que podría cambiar la vida de estas mujeres». Vargas arqueó una ceja. «Ah, sí, cuénteme». «Un programa educativo», dijo Carmen, su voz llena de pasión. «Clases de alfabetización, matemáticas básicas, incluso talleres de oficios. Darles herramientas para que puedan reintegrarse a la sociedad». El coronel se reclinó en su silla, sus ojos entrecerrados. «Señora Rodríguez, esto es una prisión, no una escuela. Estas mujeres están aquí para cumplir una condena, no para asistir a la universidad». Carmen no se inmutó. «Con todo respeto, coronel, la rehabilitación debería ser nuestro objetivo principal. Si les damos educación, reducimos las posibilidades de que vuelvan a delinquir». Vargas soltó una risa seca. Muy idealista de su parte. Pero, ¿quién va a pagar por esto? ¿Quién va a dar las clases? ¿Usted? Si es necesario, sí, respondió Carmen sin dudar. Y en cuanto al presupuesto, estoy segura de que podemos reasignar algunos fondos. Después de todo, una población carcelaria educada es más fácil de manejar, ¿no cree? El coronel la miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando a un adversario. Finalmente asintió lentamente. «Está bien, señora Rodríguez, le daré un mes. Un mes para demostrar que esto puede funcionar. Pero le advierto, al primer problema, al primer indicio de que esto está causando más problemas que soluciones, se acaba». Carmen se levantó, extendiendo su mano. «Gracias, coronel, no se arrepentirá». Mientras salía de la oficina, Carmen no pudo evitar sentir que acababa de entrar en la boca del lobo, pero el recuerdo de Esperanza, de todas las mujeres que había conocido en su primera noche, le dio la fuerza para seguir adelante. En el patio de la prisión, Esperanza observaba a las otras reclusas, su mente aún reviviendo la conversación de la noche anterior con doña Carmen. No podía creer que su antigua maestra estuviera aquí, en este lugar infernal. Era como si el destino le estuviera jugando una broma cruel. «¡Hey, Esperanza!». La voz de Lucía, su compañera de celda, la sacó de sus pensamientos. «¿Qué te pasa? Parece que viste un fantasma». Esperanza forzó una sonrisa. «Algo así, Lu. ¿Te acuerdas de la nueva asistente social que llegó anoche?». Lucía asintió. «Sí, la señora que parece sacada de un comercial de abuelitas felices. ¿Qué pasa con ella?». Ella fue mi maestra en la primaria», dijo Esperanza, su voz apenas un susurro. Lucía silbó bajo. «No jodas. ¿Y te reconoció?». Esperanza negó con la cabeza. «No, y espero que no lo haga. Me moriría de vergüenza si supiera en lo que me he convertido».
El recuerdo de su infancia en Medellín inundó su mente. Su padre trabajando día y noche en la fábrica. Su madre cosiendo hasta altas horas de la madrugada para ganar unos pesos extra. Y ella, la pequeña Esperanza, estudiando bajo la luz de una vela, determinada a salir adelante, a hacer que sus padres se sintieran orgullosos. Pero entonces, la vida decidió jugarle una mala pasada. Su padre, atropellado por un conductor ebrio cuando ella tenía 14 años. Su madre, cayendo en una depresión profunda. Y Esperanza, obligada a dejar la escuela para mantener a la familia. Tierra llamando a Esperanza. La voz de Lucía la trajo de vuelta al presente. «Mira, ahí viene tu profe». Doña Carmen caminaba por el patio hablando con las reclusas, tomando notas en una libreta. Cuando se acercó a donde estaban Esperanza y Lucía, les sonrió cálidamente. «Buenos días, señoritas», dijo. «Estoy organizando unas clases para quien quiera participar. ¿Les interesaría?» Lucía soltó una carcajada. «¿Clases aquí, señora? Creo que se equivocó de lugar. Esto es una cárcel, no un colegio». Pero Carmen no se dejó intimidar. Precisamente por eso, todas merecen una segunda oportunidad, una forma de prepararse para cuando salgan de aquí. Sus ojos se posaron en Esperanza, quien bajó la mirada incapaz de sostener el contacto visual. «¿Y tú, querida? ¿Te gustaría participar?» Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. Parte de ella quería gritar «sí», abrazar a doña Carmen y contarle todo, pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir en este lugar duro y despiadado, le advertía que mantuviera la distancia. «Yo no sé», murmuró. «Tengo que pensarlo». Carmen asintió, comprensiva. «Por supuesto. Tómate tu tiempo. Estaré por aquí si cambias de opinión». Mientras Carmen se alejaba, Lucía miró a Esperanza con curiosidad. «Oye, ¿qué te pasa? Pensé que te alegraría ver a tu antigua maestra». Esperanza se mordió el labio, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Es complicado, Lu, muy complicado». En ese momento, un grito desgarrador rompió la relativa calma del patio. Todas las cabezas se giraron hacia el origen del sonido. Una reclusa joven, casi una niña, estaba en el suelo, sosteniéndose el estómago y gritando de dolor. «¡Ayuda!», gritaba. «¡Mi bebé! ¡Algo le pasa a mi bebé!». Esperanza se quedó paralizada, su mano instintivamente yendo a su propio vientre. El secreto que guardaba, el motivo real de su angustia la noche anterior, pesaba más que nunca. Mientras las guardias y la enfermera corrían hacia la joven embarazada, Esperanza sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de Diego, su novio, el padre de su hijo no nacido, resonaban en su mente. «Si le dices a alguien si tratas de delatarnos, tu familia pagará las consecuencias». La carta ensangrentada que había escondido la noche anterior quemaba en su conciencia. Contenía información que podría desmantelar toda la operación de tráfico dentro de la prisión, información que podría liberarla o condenarla a muerte. Doña Carmen se acercó rápidamente a la escena, arrodillándose junto a la joven embarazada, ofreciendo consuelo y coordinando con el personal médico. Su compasión, su dedicación, eran un doloroso recordatorio de todo lo que Esperanza había aspirado a ser. Mientras observaba a su antigua maestra en acción, Esperanza tomó una decisión. Tenía que hablar con doña Carmen, tenía que contarle todo. Era su única esperanza de salvarse a sí misma y a su bebé por nacer. Pero mientras se dirigía hacia Carmen, una mano fuerte la agarró del brazo deteniéndola. Se giró para encontrarse cara a cara con uno de los guardias, un hombre conocido por su brutalidad y sus conexiones con el coronel Vargas. «Ni se te ocurra, Gutiérrez», gruñó el guardia, su voz baja y amenazante. «Recuerda lo que pasó la última vez que alguien trató de hablar de más». Esperanza sintió que el poco valor que había reunido se desvanecía. Asintió lentamente, derrotada. El guardia la soltó, alejándose con una sonrisa cruel. Esperanza se quedó allí, en medio del caos del patio, más sola que nunca. La esperanza que el nombre de doña Carmen había reavivado en ella comenzaba a apagarse, sofocada por el peso de secretos demasiado peligrosos para ser revelados.
El eco de los pasos de doña Carmen resonaba en el pasillo mientras se dirigía hacia la pequeña oficina que le habían asignado. Su mente daba vueltas, repasando los eventos de los últimos días. El programa educativo había comenzado, pero la resistencia era palpable. Muchas reclusas mostraban interés, pero otras, especialmente las más veteranas, miraban con desconfianza cualquier iniciativa que viniera de la administración. Al doblar una esquina, se encontró cara a cara con Esperanza. La joven parecía sobresaltada, como si hubiera estado esperando el momento oportuno para abordarla. «Doña Carmen», dijo Esperanza, su voz apenas un susurro. «Necesito hablar con usted, en privado». Carmen asintió, guiando a Esperanza hacia su oficina. Una vez dentro, cerró la puerta y se sentó, indicando a Esperanza que hiciera lo mismo. «Te escucho, mi niña», dijo suavemente. Esperanza tomó una respiración profunda. Usted me enseñó en la escuela primaria en Medellín. Hace 15 años». Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa, escudriñando el rostro de Esperanza. De repente, los recuerdos inundaron su mente. Una niña de ojos brillantes y sonrisa tímida, siempre la primera en levantar la mano, siempre ansiosa por aprender. «¿Esperanza? ¿Esperanza Gutiérrez?», preguntó, su voz teñida de incredulidad y dolor. Esperanza asintió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Sí, soy yo. Lo siento tanto, doña Carmen. Usted esperaba tanto de mí, y yo la he decepcionado». Carmen se levantó de su silla y rodeó el escritorio arrodillándose frente a Esperanza y tomando sus manos entre las suyas. «Mi niña, no digas eso. No sabes cuánto me duele verte aquí, pero estoy segura de que hay una historia detrás de todo esto». Y así, entre sollozos y palabras entrecortadas, Esperanza comenzó a desentrañar la madeja de su pasado. Le habló de la muerte de su padre, de cómo tuvo que dejar la escuela para mantener a su familia, de cómo, desesperada por dinero, comenzó a hacer mandados para los narcotraficantes del barrio. «Y entonces conocí a Diego», dijo Esperanza, su voz temblando. «Él es tan carismático. Me prometió una vida mejor, me hizo creer que podríamos salir de la pobreza juntos». Carmen escuchaba atentamente, su corazón rompiéndose con cada palabra. «Oh, Esperanza», suspiró. «Pero todo era una mentira», continuó Esperanza. «Me utilizó para su negocio de drogas, y ahora estoy embarazada, doña Carmen. Estoy embarazada y tengo miedo. Tengo tanto miedo». Carmen abrazó a Esperanza, dejando que la joven llorara en su hombro. «Estoy aquí, mi niña. Estoy aquí y te voy a ayudar». En ese momento, un golpe en la puerta la sobresaltó. El coronel Vargas entró sin esperar respuesta, su mirada alternando entre Carmen y Esperanza. «Señora Rodríguez», dijo, su voz cargada de sospecha, «veo que está muy ocupada con su proyecto educativo». Carmen se puso de pie, colocándose protectoramente frente a Esperanza. «Así es, coronel. Cada reclusa tiene su propia historia, y parte de nuestro trabajo es escucharlas». Vargas sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. «Por supuesto, pero le recuerdo que estamos aquí para mantener el orden, no para ser trabajadores sociales. Espero ver resultados concretos pronto, señora Rodríguez». Cuando el coronel se fue, Carmen se volvió hacia Esperanza. «¿Hay algo más que no me estés contando, Esperanza? ¿Algo relacionado con el coronel Vargas, quizás?» Esperanza palideció. Quería contarle todo a Carmen sobre la carta, sobre el tráfico de drogas dentro de la prisión, sobre las amenazas, pero el miedo la paralizó. «No», mintió, «no hay nada más». Carmen la miró fijamente, como si pudiera ver a través de su mentira. «Está bien», dijo finalmente, «pero recuerda, estoy aquí para ayudarte. Cuando estés lista para hablar, te escucharé». Esa noche, en su celda, Esperanza no podía dormir. Las palabras de doña Carmen resonaban en su mente, mezclándose con las amenazas de Diego y los guardias corruptos. Se llevó una mano al vientre, sintiendo el ligero bulto que comenzaba a formarse. «¿Qué voy a hacer?», susurró en la oscuridad. Al otro lado de la celda, Lucía se revolvió en su catre. «¿Sigues despierta, Espe?»,
murmuró. Sí, respondió Esperanza. No puedo dormir. Lucía se sentó mirando a su compañera en la penumbra. Es por la profe, ¿verdad? Vi cómo te miraba hoy. Te reconoció, ¿no es así? Esperanza asintió, olvidando por un momento que Lucía no podía verla claramente. Sí, dijo finalmente. Ella cree en mí, Lu. Cree que puedo cambiar, que puedo ser mejor. Lucía soltó una risa amarga. ¿Y tú le crees? Espe, mírame. Llevo aquí 5 años. He visto venir y irse a muchos como tu profe. Llegan llenos de ideas, de esperanza. Pero este lugar los consume. Ella es diferente, insistió Esperanza. Tal vez, concedió Lucía. Pero recuerda dónde estamos, recuerda quién manda aquí realmente. Las palabras de Lucía pesaban sobre Esperanza como una losa. Sabía que su amiga tenía razón. El coronel Vargas y sus guardias corruptos controlaban cada aspecto de la vida en la prisión. El tráfico de drogas, los favores, incluso quién vivía y quién moría. Todo pasaba por sus manos. Y ahora, con un bebé en camino, Esperanza sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Diego, el padre de su hijo, estaba afuera, pero su sombra se proyectaba sobre ella incluso dentro de la prisión. Sus amenazas, sus promesas de venganza si ella hablaba, la mantenían despierta noche tras noche. Mientras el alba comenzaba a filtrarse por la pequeña ventana de la celda, Esperanza tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, atrapada entre el miedo y la culpa. Tenía que hacer algo por ella y por su bebé. Lu, susurró, necesito tu ayuda. Lucía se incorporó, súbitamente alerta. ¿Qué estás tramando, Espe? Voy a hablar, dijo Esperanza, su voz temblando pero decidida. Voy a contarle todo a doña Carmen, sobre el tráfico, sobre Vargas, sobre todo. Lucía la miró con una mezcla de admiración y terror. Estás loca, dijo. Te van a matar. Tal vez, admitió Esperanza. Pero si no hago nada, este lugar me matará de todas formas, lentamente, día a día. Y no puedo permitir que mi hijo nazca en medio de todo esto. Lucía guardó silencio por un largo momento. Finalmente, soltó un suspiro resignado. Está bien, dijo. Te ayudaré. Pero que conste que creo que es una locura. Esperanza sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un destello de verdadera esperanza. Gracias, Lu. Mañana, cuando doña Carmen venga para las clases, le pediré hablar en privado. Necesito que vigiles, que te asegures de que nadie nos interrumpa. Mientras las primeras reclusas comenzaban a moverse en sus celdas, preparándose para otro día en el infierno, que era la prisión de mujeres de Bogotá, Esperanza cerró los ojos, tratando de reunir el coraje que necesitaría para lo que estaba por venir. Afuera, en la ciudad que despertaba, Diego recibía una llamada. La embarazada está hablando demasiado, dijo la voz al otro lado de la línea. Encárgate de ella. Diego colgó, una sonrisa cruel formándose en sus labios. Oh, Esperanza, murmuró. Deberías haber aprendido a mantener la boca cerrada. El destino de Esperanza, su bebé y doña Carmen pendía de un hilo, y las próximas 24 horas determinarían si la esperanza triunfaría sobre el miedo y la corrupción, o si las sombras de la prisión los engullirían a todos. La mañana llegó con el estruendo metálico de las puertas de las celdas abriéndose. Esperanza se levantó con una mezcla de determinación y temor anudándole el estómago. Hoy era el día. Hoy le contaría todo a doña Carmen. ¿Lista?, susurró Lucía mientras se dirigían al comedor para el desayuno. Esperanza asintió, incapaz de articular palabras. El peso de lo que estaba a punto de hacer la abrumaba. En el comedor, el ambiente era tenso. Grupos de reclusas hablaban en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia la mesa donde se sentaban los guardias. Esperanza notó que había más personal de seguridad de lo habitual. Algo no está bien, murmuró Lucía, sirviéndose una porción de avena grisácea. Hay demasiados guardias. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso sabían de sus intenciones? Diego habría... No podía pensar en eso ahora. Podía. De repente, las puertas del comedor se abrieron y doña Carmen entró, acompañada por el coronel Vargas. La tensión en el aire se volvió palpable. «Buenos días, señoras», anunció el coronel,
su voz retumbando en el silencio repentino. Hoy comenzamos oficialmente el programa educativo de la señora Rodríguez. Espero que todas aprovechen esta oportunidad. Su tono dejaba claro que consideraba todo el asunto una pérdida de tiempo. Doña Carmen, por su parte, sonreía con genuino entusiasmo. «Gracias, coronel», dijo ella, dirigiéndose a las reclusas. «Estoy emocionada por comenzar. Después del desayuno nos reuniremos en la biblioteca. Las espero a todas». Mientras doña Carmen y el coronel se retiraban, Esperanza intercambió una mirada con Lucía. Era ahora o nunca. En la biblioteca, un grupo diverso de reclusas se había reunido. Algunas parecían genuinamente interesadas, otras claramente estaban allí solo para escapar de sus tareas habituales. Doña Carmen comenzó la clase con una energía contagiosa, hablando sobre la importancia de la educación y las segundas oportunidades. Esperanza escuchaba, su corazón latiendo con fuerza. Cada vez que doña Carmen la miraba, sentía que podía leer sus intenciones. Finalmente, cuando la clase terminó y las reclusas comenzaron a dispersarse, Esperanza se acercó a su antigua maestra. «Doña Carmen», dijo en voz baja, «necesito hablar con usted». «Es urgente». Carmen la miró notando la intensidad en sus ojos. «Por supuesto, Esperanza. Vamos a mi oficina». Mientras caminaban por el pasillo, Lucía les hizo una señal discreta. El camino estaba despejado. Esperanza respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Una vez en la pequeña oficina, Carmen cerró la puerta y se sentó junto a Esperanza, no detrás del escritorio. «Te escucho, mi niña», dijo suavemente. Esperanza cerró los ojos por un momento, reuniendo coraje. Cuando los abrió, había una determinación férrea en su mirada. «Doña Carmen, hay cosas terribles sucediendo aquí», comenzó. «El tráfico de drogas, la corrupción, va mucho más allá de lo que usted puede imaginar». Y así, como un dique que se rompe, Esperanza dejó salir todo. El papel de Diego en el narcotráfico, cómo la había utilizado para introducir drogas en la prisión, la complicidad del coronel Vargas y varios guardias, las amenazas, el miedo constante. «Y ahora», concluyó su voz quebrándose, «estoy embarazada y tengo miedo. Miedo por mi vida, miedo por mi bebé». Carmen escuchaba, su rostro una máscara de horror y compasión. Cuando Esperanza terminó, la abrazó fuertemente. «Mi valiente niña», susurró, «has cargado con tanto peso tú sola. Pero ya no más. Te prometo que te ayudaré, que expondremos todo esto». En ese momento un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Lucía, pálida y jadeante. «Vienen para acá», dijo apresuradamente. «El coronel y sus hombres. Creo que saben». El pánico se apoderó de Esperanza. «Dios mío, ¿qué vamos a hacer?». Carmen se puso de pie, su rostro determinado. «Escúchenme bien, las dos. Esto es lo que haremos». Mientras Carmen explicaba su plan, afuera se escuchaban pasos acercándose. El tiempo se agotaba. En el patio de la prisión, otras reclusas comenzaban a reunirse, sintiendo que algo grande estaba a punto de suceder. Entre ellas, Marisol, una joven embarazada que había llegado hacía poco, observaba con nerviosismo. «¿Qué está pasando?», le preguntó a una reclusa mayor. La mujer sonrió con amargura. «La revolución, mi niña, la revolución». Dentro de la oficina, Esperanza, Lucía y doña Carmen se preparaban para enfrentar lo que viniera. Fuera lo que fuese, ya no estaban solas. Las semillas de la esperanza habían sido plantadas y estaban a punto de florecer en el lugar más improbable. El coronel Vargas llegó a la puerta de la oficina, flanqueado por dos guardias armados. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. «Abra la puerta, señora Rodríguez», gritó golpeando con fuerza. «Sabemos que la reclusa Gutiérrez está ahí con usted». Carmen miró a Esperanza y Lucía, asintiendo levemente. Era hora de poner en marcha su plan. «Un momento, coronel», respondió Carmen con calma. «Estamos en medio de una sesión de consejería». Mientras hablaba, Lucía ayudaba a Esperanza a esconderse en un pequeño armario de suministros. Carmen sacó rápidamente unos papeles de su escritorio y los extendió, como si estuviera en medio de una lección.
El coronel no esperó más y abrió la puerta de un empujón. Sus ojos escanearon la habitación, deteniéndose en Lucía, que fingía estar leyendo un libro. «¿Dónde está Gutiérrez?», gruñó. Carmen se levantó, interponiéndose entre el coronel y el resto de la oficina. «Coronel Vargas, esto es completamente inapropiado. Estoy en medio de una sesión privada con una reclusa. Si necesita hablar con Esperanza Gutiérrez, tendrá que esperar su turno». El coronel dio un paso amenazador hacia Carmen. «No juegue conmigo, señora Rodríguez. Sabemos que Gutiérrez ha estado hablando de cosas que no le conciernen. Es un asunto de seguridad». En ese momento, se escuchó un alboroto proveniente del patio. Gritos y el sonido de metal golpeando metal llenaron el aire. Uno de los guardias se asomó por la ventana. «Señor», exclamó, «las reclusas están amotinándose». El coronel maldijo entre dientes. «Ustedes dos», ordenó a los guardias, «quédense aquí y vigilen a estas dos. Nadie entra o sale. Voy a encargarme de este maldito motín». Mientras el coronel salía apresuradamente, Carmen y Lucía intercambiaron una mirada de preocupación. El plan había funcionado, pero ahora enfrentaban un nuevo peligro. En el armario Esperanza escuchaba todo, su corazón latiendo tan fuerte que temía que la descubrieran. Cerró los ojos, una mano sobre su vientre, y rezó en silencio. Afuera, en el patio, el caos reinaba. Las reclusas, hartas de los abusos y la corrupción, habían decidido que era el momento de actuar. Marisol, la joven embarazada, se encontró en el centro del tumulto, protegida por otras mujeres. «Queremos justicia», gritaban. «Basta de abusos». El coronel Vargas llegó al patio, su rostro rojo de ira. «Vuelvan a sus celdas inmediatamente», rugió. «Este motín termina ahora». Pero las mujeres no se movieron. Años de maltrato y desesperación habían culminado en este momento. Ya no tenían nada que perder. En la oficina, Carmen miraba por la ventana, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que tenían poco tiempo antes de que la situación se volviera incontrolable. «Lucía», susurró, «necesito que hagas algo por mí». Mientras tanto, en las sombras del patio, una figura observaba el caos con una sonrisa siniestra. Diego había logrado infiltrarse en la prisión en medio de la confusión. Sus ojos escaneaban la multitud, buscando a Esperanza. «Pronto, mi amor», murmuró, «pronto arreglaremos cuentas». La tormenta que se había estado gestando durante años en la prisión de mujeres de Bogotá, finalmente había estallado. Y en el ojo de ese huracán, Esperanza, doña Carmen y un puñado de almas valientes se preparaban para enfrentar su destino. El caos en el patio de la prisión crecía por momentos. Los gritos de las reclusas se mezclaban con las órdenes de los guardias y el estruendo de objetos siendo arrojados. El coronel Vargas, rodeado por un grupo de guardias armados, intentaba restablecer el orden, pero era evidente que la situación se le escapaba de las manos. En la oficina, Carmen se volvió hacia Lucía, sus ojos brillando con determinación. «Necesito que salgas y encuentres a Marisol», susurró. «Tráela aquí. Si esto se sale de control, las embarazadas serán las más vulnerables». Lucía asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Con una última mirada hacia el armario donde se escondía Esperanza, salió de la oficina, esquivando hábilmente a los guardias distraídos. Dentro del armario, Esperanza luchaba contra el pánico que amenazaba con ahogarla. El espacio reducido, los sonidos del motín, la incertidumbre, todo se combinaba para crear una pesadilla claustrofóbica. Cerró los ojos, intentando controlar su respiración, cuando de repente sintió algo, un leve movimiento en su vientre. Su bebé se estaba moviendo por primera vez. Esta sensación, tan íntima y poderosa, la ancló al momento presente. «Te protegeré», susurró acariciando su vientre. «Pase lo que pase». Mientras tanto, en el patio, Diego se movía entre la multitud como una sombra, sus ojos escaneando cada rostro en busca de Esperanza. La confusión del motín le había permitido infiltrarse, pero sabía que su ventana de oportunidad era limitada. Lucía emergió en el patio, inmediatamente abrumada por el caos.
Reclusas corrían en todas direcciones, algunas armadas con objetos improvisados, otras buscando refugio. Los guardias formaban una línea defensiva, pero era evidente que estaban superados en número. Después de varios minutos angustiosos, Lucía finalmente divisó a Marisol, acurrucada en un rincón, protegida por un grupo de reclusas mayores. «¡Marisol!», gritó Lucía abriéndose paso. «¡Ven conmigo, rápido!». Marisol la miró con una mezcla de miedo y confusión, pero algo en la urgencia de Lucía la convenció. Con la ayuda de las otras mujeres, logró ponerse de pie y seguir a Lucía hacia el interior del edificio. En la oficina, Carmen había logrado convencer a los guardias de que la dejaran salir para intentar calmar la situación. Aprovechando su ausencia momentánea, abrió rápidamente el armario. «Esperanza», susurró, «¿estás bien?». Esperanza emergió, parpadeando ante la repentina luz. «Sí», respondió su voz temblorosa. «El bebé lo sentí moverse». Carmen sonrió a pesar de la gravedad de la situación. «Esa es una buena señal. Ahora escúchame bien, tenemos que sacarte de aquí. Cuando Lucía regrese con Marisol vamos a intentar llegar a la enfermería. Es el lugar más seguro en este momento». Justo entonces la puerta se abrió de golpe. Por un terrible instante, Carmen temió que fuera el coronel Vargas, pero para su alivio eran Lucía y Marisol. «Rápido», urgió Carmen, «tenemos que movernos ahora». El pequeño grupo salió al pasillo, moviéndose lo más silenciosamente posible. Los sonidos del motín parecían haber disminuido, lo cual podía ser tanto bueno como malo. Al doblar una esquina, se encontraron cara a cara con Diego. Su rostro se iluminó con una sonrisa cruel al ver a Esperanza. «¿Mi amor?», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Te he estado buscando». Esperanza retrocedió instintivamente, su cuerpo interponiéndose protectoramente entre Diego y las demás. «Aléjate de nosotras, Diego», advirtió, su voz más firme de lo que se sentía. Diego dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia su cintura, donde se podía ver el bulto de un arma. «Sabes que no puedo hacer eso, Espe. Has hablado demasiado. Es hora de que aprendas a guardar silencio, permanentemente». Carmen se adelantó, colocándose entre Esperanza y Diego. «Joven», dijo, su voz cargada de autoridad, «piense bien lo que está haciendo. Aún está a tiempo de hacer lo correcto». Diego soltó una carcajada amarga. «¿Lo correcto? Señora, en este mundo no existe lo correcto. Solo los que sobreviven y los que no». En ese momento, se escuchó un estruendo ensordecedor. Una explosión había sacudido el ala oeste de la prisión. Diego, momentáneamente distraído, aflojó su agarre en el arma. Esperanza vio la oportunidad y actuó por instinto. Con una fuerza que no sabía que poseía, empujó a Diego contra la pared, el impacto haciendo que soltara el arma. Lucía, reaccionando rápidamente, pateó el arma lejos, mientras Carmen y Marisol corrían hacia la enfermería. «¡Vamos!», gritó Lucía agarrando a Esperanza del brazo. Mientras corrían, Esperanza miró hacia atrás. Diego se estaba levantando, su rostro contorsionado por la rabia. Sus miradas se cruzaron por un instante y Esperanza supo que esto no había terminado. Llegaron a la enfermería justo cuando otra explosión sacudía el edificio. Carmen cerró la puerta con llave, empujando un pesado armario para bloquearla. «¿Qué está pasando?», preguntó Marisol, su voz temblando de miedo. «No lo sé», respondió Carmen, «pero estamos más seguras aquí por ahora». Esperanza se dejó caer en una silla, el agotamiento y la adrenalina pasando factura. Colocó una mano sobre su vientre, sintiendo nuevamente el movimiento de su bebé. «Lo siento», susurró, las lágrimas comenzando a caer. «Lo siento tanto por haberte traído a este mundo así». Lucía se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Ay, mírame», dijo suavemente. «Ese bebé tiene la madre más valiente del mundo. Vamos a salir de esta, ¿me oyes? Todas nosotras». Carmen asintió, uniéndose a ellas. «Lucía tiene razón. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». Marisol, quien había estado mirando por la pequeña ventana de la enfermería, se volvió hacia ellas. Creo que veo policías afuera y ambulancias». Un rayo de esperanza iluminó los rostros de todas. Tal vez, solo tal vez,
Esta pesadilla estaba llegando a su fin, pero mientras se permitían sentir un atisbo de alivio, un golpe fuerte en la puerta las devolvió a la realidad. La voz del coronel Vargas rugió desde el otro lado. «¡Abran inmediatamente! ¡Sé que están ahí dentro!». Las 4 mujeres se miraron, el miedo y la determinación mezclándose en sus ojos. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de todas pendía de un hilo. El golpeteo en la puerta de la enfermería se intensificó, la voz del coronel Vargas volviéndose más amenazante con cada segundo. «Tienen 10 segundos para abrir o derribaremos la puerta», rugió. Carmen miró a su alrededor, su mente trabajando a toda velocidad. «Marisol, Lucía, ayuden a Esperanza a esconderse en ese armario de suministros», ordenó en voz baja. «Yo me encargaré de esto». «Pero, doña Carmen», comenzó a protestar Esperanza. «No hay tiempo para discutir», interrumpió Carmen. «Confía en mí». Mientras las jóvenes se ocultaban, Carmen tomó una respiración profunda y se dirigió a la puerta. Con un movimiento rápido, quitó el armario que la bloqueaba y la abrió, enfrentándose al coronel Vargas y 2 guardias armados. «Coronel», dijo con una calma que no sentía. «¿Qué significa esto?». Vargas entró empujándola, sus ojos escaneando la habitación. «¿Dónde está Gutiérrez?», gruñó. «No sé de qué me habla», respondió Carmen manteniendo su postura. «Estoy aquí con una reclusa embarazada que necesitaba atención médica urgente debido al estrés del motín que usted no pudo controlar». El coronel se acercó amenazadoramente a Carmen. «No juegue conmigo, señora. Sé que está protegiendo a Gutiérrez. Esa perra sabe demasiado y no puedo permitir que hable». En ese momento se escuchó otra explosión, esta vez más cerca. El edificio tembló y se oyeron gritos provenientes del pasillo. «¡Señor!», gritó uno de los guardias. «La policía ha entrado, están tomando control de la prisión». El rostro de Vargas palideció. Su imperio se estaba desmoronando frente a sus ojos. Con un movimiento rápido, sacó su arma y apuntó a Carmen. «Usted viene conmigo», dijo entre dientes. «Será mi boleto de salida de este infierno». Dentro del armario, Esperanza escuchaba todo, su corazón latiendo con fuerza. No podía permitir que doña Carmen se sacrificara por ella. Con una mirada a Lucía y Marisol, tomó una decisión. Abriendo la puerta del armario de golpe, Esperanza salió enfrentándose a Vargas. «Aquí estoy», gritó. «Déjela ir, soy yo a quien quiere». El coronel sonrió cruelmente, girando su arma hacia Esperanza. «Vaya, vaya, la pequeña heroína decide dar la cara». Carmen intentó interponerse, pero Vargas la empujó con fuerza, haciéndola caer. «No», gritó. Todo pareció moverse en cámara lenta. Vargas apuntando a Esperanza, su dedo en el gatillo. Lucía y Marisol emergiendo del armario. Carmen intentando levantarse. Y entonces, otra explosión. Esta vez, tan cerca que hizo volar la puerta de la enfermería. En medio del caos y el humo, una figura apareció en el umbral. Diego, con el rostro cubierto de hollín y sangre, sostenía un arma improvisada. «¡Esperanza!», gritó, sus ojos wild y desesperados. Vargas, sorprendido por la nueva amenaza, giró su arma hacia Diego. Fue todo lo que Esperanza necesitó. Con una fuerza nacida de la desesperación y el instinto de supervivencia, se lanzó contra Vargas, haciendo que perdiera el equilibrio. El arma se disparó, la bala incrustándose en el techo. En la confusión, Carmen logró arrebatarle el arma a Vargas, mientras Lucía y Marisol lo inmovilizaban. Diego, viendo que su plan se desmoronaba, intentó huir, pero se encontró cara a cara con un escuadrón de policías que entraba en ese momento. «¡Todos al suelo!», gritó el líder del escuadrón. En cuestión de segundos, Vargas y Diego fueron esposados. Esperanza, abrumada por la adrenalina y el alivio, se dejó caer de rodillas, lágrimas corriendo por sus mejillas. Carmen se arrodilló junto a ella, abrazándola con fuerza. «Se acabó, mi niña», susurró. «Se acabó». Las horas siguientes pasaron en un borrón. La policía tomó declaraciones. Médicos examinaron a las reclusas. Y poco a poco, el caos dio paso a un orden tenso. Esperanza, sentada en una ambulancia con una manta sobre sus hombros, observaba el ir y venir de oficiales y personal médico. Carmen no se había separado de su lado ni un momento.
¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro. Carmen le apretó la mano suavemente. Ahora, mi valiente niña, comienza tu verdadera rehabilitación. Has sido increíblemente valiente y tu testimonio será crucial para desmantelar esta red de corrupción. Lucía y Marisol se acercaron, ambas también envueltas en mantas. ¿Están bien?, preguntó Esperanza preocupada. Lucía sonrió, un gesto cansado pero genuino. Gracias a ti, Espe, gracias a ti. Marisol, con lágrimas en los ojos, abrazó a Esperanza. Nos salvaste a todas. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando la escena con una luz dorada, Esperanza sintió una paz que no había experimentado en años. Colocó una mano sobre su vientre, sintiendo el suave movimiento de su bebé. Vamos a estar bien, susurró, más para sí misma que para los demás. Vamos a tener una nueva oportunidad. Carmen, observando a las jóvenes, sintió una mezcla de orgullo y determinación. El camino que tenían por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo había una verdadera esperanza de cambio. Sí, dijo su voz llena de emoción, una nueva oportunidad para todas. Y mientras las sirenas se alejaban y el caos daba paso a la calma, una nueva día se alzaba sobre la prisión de mujeres de Bogotá. Un día que prometía, contra todo pronóstico, un futuro mejor. Los días siguientes al motín fueron un torbellino de actividad. La prisión de mujeres de Bogotá se convirtió en el centro de atención de todo el país. Periodistas acampaban fuera de las puertas, políticos hacían declaraciones grandilocuentes sobre reformas y justicia, y un ejército de investigadores entraba y salía del recinto, desenmarañando años de corrupción y abuso. Para Esperanza, cada día traía nuevos desafíos. Las largas horas de interrogatorios, reviviendo cada detalle doloroso de su pasado, la dejaban agotada física y emocionalmente, pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba el movimiento de su bebé en su vientre y encontraba la fuerza para continuar. Una mañana, mientras esperaba para otra ronda de preguntas, Esperanza se encontró cara a cara con Diego en un pasillo custodiado. Sus miradas se cruzaron y por un momento vio un destello del hombre del que se había enamorado, perdido y asustado. «SPC», comenzó él, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera decir más, los guardias lo alejaron. Esperanza se quedó allí, temblando, una mezcla de emociones contradictorias agitándose en su interior. «¿Estás bien?», la voz suave de doña Carmen la trajo de vuelta al presente. Esperanza asintió lentamente. «Es solo que por un momento vi al Diego que conocí, el que me prometió un futuro mejor». Carmen la abrazó suavemente. «El amor puede ser complicado, mi niña, pero recuerda, el verdadero amor no te pide que te destruyas a ti misma». En la sala de interrogatorios, Esperanza se enfrentó a una fiscal de mirada penetrante y voz firme. «Señorita Gutiérrez», comenzó la fiscal, «necesito que me cuente todo, cada detalle, por pequeño que parezca. La red que estamos desmantelando es enorme y su testimonio es crucial». Esperanza tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Habló de cómo conoció a Diego, de sus promesas de amor y un futuro brillante. Habló de cómo, poco a poco, se vio envuelta en su mundo de drogas y crimen. Contó sobre el coronel Vargas y cómo controlaba el tráfico dentro de la prisión. «Había días», dijo Esperanza, su voz quebrándose, «en que quería gritar, contar todo, pero tenía tanto miedo. Miedo por mí, por mi familia y luego por mi bebé». La fiscal la escuchaba atentamente, tomando notas. «Entiendo que esto es difícil, Esperanza, pero tu valentía está salvando vidas. Gracias a ti, estamos cerrando uno de los canales de distribución de drogas más grandes del país». Mientras tanto, en otra parte de la prisión, Lucía y Marisol enfrentaban sus propios interrogatorios. Lucía, con su característico sarcasmo, desafiaba a los investigadores. «¿Quieren saber la verdad?», espetó. «La verdad es que este sistema está podrido hasta la médula. No somos solo malas mujeres que necesitan ser castigadas. Somos seres humanos que merecen una oportunidad real». Marisol, por su parte,
Hablaba con voz suave pero firme sobre los abusos que había presenciado, sobre la falta de atención médica adecuada para las reclusas embarazadas, sobre la desesperación que llevaba a muchas a situaciones extremas. A medida que pasaban los días, la verdad, en toda su crudeza y complejidad, comenzaba a salir a la luz. El escándalo sacudía los cimientos mismos del sistema penitenciario y judicial del país. Una noche, mientras Esperanza descansaba en su celda, ahora más parecida a una habitación de hospital debido a su embarazo, doña Carmen entró con una noticia sorprendente. «Esperanza», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y preocupación. «Acabo de hablar con la fiscal. Debido a tu cooperación y a las circunstancias atenuantes de tu caso, están considerando una reducción significativa de tu sentencia. Incluso existe la posibilidad de que puedas cumplir el resto de tu condena en arresto domiciliario, después de que nazca el bebé». Esperanza se quedó sin palabras, lágrimas de alivio y gratitud corriendo por sus mejillas. «Pero, ¿cómo? Yo cometí crímenes, doña Carmen». Carmen se sentó junto a ella, tomando sus manos. «Sí, cometiste errores, pero también has demostrado un arrepentimiento genuino y una valentía extraordinaria. El sistema de justicia no solo debe castigar, sino también rehabilitar y dar segundas oportunidades». En ese momento, Esperanza sintió una patada particularmente fuerte de su bebé. Colocó una mano sobre su vientre, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Una segunda oportunidad», susurró casi para sí misma. Pero la alegría del momento fue interrumpida por un grito que resonó en el pasillo. Era la voz de Marisol. «¡Ayuda! ¡Por favor, alguien ayude!». Carmen y Esperanza se miraron por un segundo antes de que Carmen saliera corriendo hacia el origen del grito. Esperanza, moviéndose lo más rápido que su estado le permitía, la siguió. En el pasillo encontraron a Marisol doblada de dolor, un charco de líquido a sus pies. Había entrado en labor de parto 2 semanas antes de lo previsto. «¡Necesitamos un médico!», gritó Carmen mientras ayudaba a Marisol a sentarse en el suelo. Esperanza, superando su propio miedo, se arrodilló junto a Marisol, tomando su mano. «Respira, Marisol, estamos contigo, todo va a estar bien». Mientras el caos se desataba a su alrededor, con guardias corriendo para buscar ayuda médica y otras reclusas asomándose para ver qué sucedía, Esperanza se mantuvo firme, sosteniendo la mano de Marisol y susurrándole palabras de aliento. En ese momento, mirando a los ojos asustados de Marisol, Esperanza comprendió plenamente el peso de la verdad que había decidido contar. No se trataba solo de ella o de su bebé. Se trataba de todas las mujeres como Marisol, como Lucía, como ella misma. Mujeres que habían cometido errores, sí, pero que merecían dignidad, compasión y una oportunidad real de redención. Mientras los paramédicos llegaban y se llevaban a Marisol, Esperanza se quedó en el pasillo, una mano en su vientre, la otra apretando la de doña Carmen. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Esperanza sintió que tenía la fuerza para enfrentarlo. La verdad había salido a la luz y con ella la promesa de un nuevo amanecer. Los meses pasaron, trayendo consigo cambios profundos tanto para Esperanza como para la prisión en general. El escándalo destapado por su testimonio había desencadenado una serie de reformas en el sistema penitenciario colombiano. El coronel Vargas y varios funcionarios corruptos enfrentaban largas condenas, mientras que nuevos programas de rehabilitación y educación se implementaban en las cárceles de todo el país. Una mañana soleada de octubre, Esperanza se encontraba en la pequeña biblioteca de la prisión, ahora convertida en un aula improvisada. Su vientre, ya en el 8º mes de embarazo, se curvaba prominentemente bajo la camisa holgada del uniforme. «Muy bien, señoras», dijo, dirigiéndose a un grupo de reclusas sentadas frente a ella. «Hoy vamos a repasar las reglas básicas de puntuación. Recuerden, una coma puede hacer la diferencia entre vamos a comer, abuela, y vamos a comer, abuela». Las risas de las mujeres llenaron la habitación, un sonido que hasta hace poco era raro en esos pasillos. Esperanza sonrió, sintiendo una calidez en el pecho.
Cuando doña Carmen le propuso ayudar con las clases de alfabetización, nunca imaginó cuánto la llenaría esta tarea. Al terminar la clase, Lucía se acercó a ella, una sonrisa pícara en su rostro. «Oye, profe», bromeó, «¿no deberías estar descansando? Ese bebé parece que va a salir rodando en cualquier momento». Esperanza rió, acariciando su vientre. «Este pequeño parece tener tanta energía como su madre. Además, enseñar me ayuda a mantener la mente ocupada». El rostro de Lucía se tornó serio por un momento. ¿Nerviosa por la audiencia de mañana? Esperanza asintió, la ansiedad reflejándose en sus ojos. Mañana se decidiría si se le concedería el arresto domiciliario para el resto de su sentencia. «Pase lo que pase», dijo Lucía apretando su mano, «estamos contigo, todas nosotras». Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se movía inquieta en su cama, repasando mentalmente todo lo que diría ante el juez. Cerca del amanecer, sintió una patada particularmente fuerte. «Tú también estás despierto, ¿eh?», susurró acariciando su vientre. «No te preocupes, mi amor, pase lo que pase mañana. Te prometo que tendrás una vida mejor que la que yo tuve». La mañana llegó demasiado pronto. Doña Carmen acompañó a Esperanza a la sala donde se llevaría a cabo la audiencia. Antes de entrar, la abrazó fuertemente. «Recuerda, mi niña», dijo Carmen, su voz llena de emoción, «has recorrido un largo camino. Estoy tan orgullosa de ti». La audiencia fue intensa. El fiscal presentó el caso, destacando la cooperación de Esperanza y su progreso en los programas de rehabilitación. Testimonios de doña Carmen y otras reclusas pintaron la imagen de una mujer transformada, determinada a cambiar su vida. Cuando llegó el momento de que Esperanza hablara, se puso de pie con dificultad, una mano en su vientre abultado. «Su señoría», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Sé que he cometido errores graves. No busco excusas para mis acciones pasadas, pero estar aquí, enfrentar las consecuencias de mis decisiones, me ha cambiado profundamente. He aprendido el valor de la honestidad, de la educación, de ayudar a otros». Hizo una pausa, tomando una respiración profunda antes de continuar. «Estoy a punto de traer una nueva vida a este mundo. Mi mayor deseo es darle a mi hijo un futuro diferente, mostrarle que siempre hay un camino hacia la redención. Le pido, no solo por mí, sino por mi bebé y por todas las mujeres que como yo buscan una segunda oportunidad, que considere mi petición». El silencio que siguió pareció eterno. Finalmente, el juez habló. «Señorita Gutiérrez, he escuchado atentamente su caso. Considerando su cooperación, su evidente arrepentimiento y progreso, así como las circunstancias únicas de su embarazo, he decidido conceder su petición de arresto domiciliario». Esperanza sintió que le faltaba el aire. ¿Había escuchado bien? Lágrimas de alivio y gratitud corrían por sus mejillas mientras el juez detallaba las condiciones de su liberación. 2 semanas después, Esperanza se encontraba en la puerta de la prisión, una pequeña maleta en una mano, la otra descansando protectoramente sobre su vientre. Lucía Marisol con su bebé en brazos y otras reclusas se habían reunido para despedirla. «No nos olvides, dijo Lucía abrazándola con fuerza, «y trae a ese bebé para que lo conozcamos». Doña Carmen se acercó, sus ojos brillantes de emoción. «Estoy tan orgullosa de ti, mi niña. Recuerda, esto no es un final, es un nuevo comienzo». Esperanza asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Con un último abrazo a Carmen, cruzó las puertas de la prisión. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Esperanza cerró los ojos por un momento, dejando que la calidez bañara su rostro. Cuando los abrió, vio a su madre esperándola, lágrimas de alegría en sus ojos. Mientras caminaba hacia su madre, hacia su futuro, Esperanza sintió una patada de su bebé. Sonrió, colocando una mano sobre su vientre. «Sí, mi amor», susurró, «estamos en casa y este es solo el comienzo de nuestra historia». El taxi que las llevaría a casa esperaba. Mientras Esperanza se acomodaba en el asiento trasero, su madre a su lado miró por última vez la prisión que había sido su hogar y escuela durante tanto tiempo.